Hola, me llamo Rafael, soy coach, trabajo a menudo la gestión de emociones con deportistas de alto rendimiento, con empresas y con particulares. Teniendo en cuenta la situación actual, he decidido compartir una serie de vídeos de mi método, esperando que esto les pueda ayudar a comprender cómo gestionar mejor el estrés de la cuarentena y también darles armas para que puedan luchar contra el miedo y contra la incertidumbre. Claro está, todos los vídeos serán gratis. En este primer vídeo vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso y también las particularidades de cada cerebro. Pues nada, les dejo ver el vídeo y les digo hasta luego. Nuestro cerebro funciona como una computadora. En esta computadora también encontramos una unidad central y sus periféricos. Nuestra unidad central se llama Sistema Nervioso Central. Aquí es donde se encuentran nuestros diferentes cerebros o centros de mando. Para simplificar y facilitar la comprensión, dividiremos nuestro sistema nervioso central en 4 cerebros, que llamaremos el cerebro reflejo, el cerebro automático, el cerebro emocional y el cerebro consciente. El papel y las particularidades de cada uno más adelante. En nuestro sistema nervioso periférico diferenciamos una vía sensitiva y una vía motora. El canal sensitivo se encarga de recuperar la información interna y externa gracias a una multitud de sensores especializados y de transmitirla a través de los nervios sensitivos a los distintos centros de control. Según el tipo de información, esta se analizará y procesará en uno de los 4 cerebros. Una vez que se toma la decisión, una orden motora se dirigirá a través de los nervios hacia los músculos para ejecutar las órdenes de los centros de mando. De los 4 cerebros, el cerebro reflejo interviene muy poco en la regulación del estrés, así que subamos al piso superior para encontrarnos con el cerebro automático. Gracias a él, podemos adaptarnos a nuestro entorno. Es este cerebro el que se encarga, por ejemplo, de regular la respiración cuando usted descansa, cuando hace un esfuerzo o en este momento preciso mientras ve este vídeo. En regla general, el cerebro automático controla la respiración el 99,9% del tiempo. Al igual que un software, este cerebro tiene un programa y una base de datos. El programa y los valores de referencia de su base de datos son el fruto de millones de años de evolución de nuestra especie y de su adaptación a una vida esencialmente terrestre. Así, este recupera la información de los captores sensitivos en tiempo real, compara estos valores con los de su base de datos y, en función del resultado, ejecuta el programa enviando una orden de contracción a los músculos respiratorios sin consultar la opinión de los otros centros. Lo que le permite adaptar, por ejemplo, la respiración a cada instante sin perder su energía, preguntando a nuestro cerebro consciente si eso le conviene o no. Es lo que llamamos respiración automática o natural. Pasemos ahora al cerebro emocional. Para simplificar, podemos decir que su papel es de asegurar nuestra supervivencia. Es un poco nuestro lado primitivo, porque en realidad no ha evolucionado. Incluso si nuestra sociedad ha cambiado, seguimos teniendo las mismas necesidades que las de nuestros antepasados, como por ejemplo ser aceptado por los demás, reproducirnos, alimentarnos, aprender, divertirnos o defendernos. Así, este cerebro sigue funcionando como un programa concebido para resolver problemas planteados para nuestros antepasados hace unos cuantos millones de años, en un contexto completamente diferente, en el cual nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad a movilizar todos nuestros recursos muy rápidamente y sobre todo al enfrentarnos a un peligro. Su manera de funcionar, aunque sea muy compleja, puede explicarse de manera muy sencilla. Él analiza permanentemente las informaciones que provienen de nuestros sentidos y las compara con las de su memoria emocional. Verdadera base de datos donde se guardan nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros amigos, nuestros amores, nuestros problemas, en fin, todas las informaciones consideradas como importantes para nuestra supervivencia. Va a utilizar todas estas informaciones para ayudarnos a anticipar y a reaccionar frente a un peligro potencial, ya sea real o virtual. No hará la diferencia, porque para él todo es cuestión de vida o de muerte. Así pues, frente a una amenaza real o percibida como tal, y gracias a potentes neurotransmisores, es capaz de movilizar en un décimo de segundo toda la energía disponible para reaccionar y así enviar una orden de huida o de lucha. El problema es que en aquel tiempo, para ser eficaz, no había que reflexionar demasiado, porque cualquier análisis o reflexión de la situación retrasaba nuestra reacción frente al peligro. Así pues, hemos heredado de un cerebro emocional con el poder de desconectar psicológicamente y fisiológicamente nuestro cerebro consciente, prohibiendo así
toda reflexión o análisis en situaciones de fuerte emoción, aunque éstas no pongan realmente nuestra vida en peligro. Una de las mejores armas para limitar la acción de nuestro cerebro emocional es aprender a utilizar más y mejor el cerebro más importante para nosotros, es decir, el cerebro consciente. Pero el uso del cerebro consciente necesita tiempo y sobre todo mucha más energía y recursos que las tareas automáticas o emocionales. Así, para ahorrar energía, nuestro sistema nervioso va naturalmente a priorizar el uso del cerebro automático o del cerebro emocional. Muy bien, pues ya lo han visto. Para invertir esta tendencia tenemos que entrenarnos a activar nuestro consciente de manera cotidiana. Aunque esto es un poco más complicado en el contexto actual, porque nuestro emocional está sobreactivado y esto complica un poco más la capacidad de controlar las emociones de manera consciente. Para ello, tenemos que aprender a saber cómo y cuándo y por qué el cerebro emocional se activa. Y ya les explico todo esto en el próximo capítulo. Si quieren pueden verlo ya dándole al enlace que va a aparecer al final de este vídeo. Bueno, pues eso es todo. Les deseo que pasen un excelente día, cuídense mucho y sobre todo conserven el sentido del humor, porque esta es finalmente la mejor arma que tenemos actualmente.